Hola, buenas tardes, soy Andrea Naranjo y estoy acá para realizar un breve resumen de la actividad que era para este módulo, que consistía en la construcción de una experiencia de aprendizaje a partir de la consideración de los contenidos o un determinado contenido de una asignatura. En este sentido, debemos decir que para la construcción de experiencias de aprendizaje, que se consideran importantes dentro de lo que es el aprendizaje en general de nuestros estudiantes, tenemos que primero considerar qué tipología tenemos de asignatura. Para ello, fundamental se considera el atender a la elaboración y la comprensión de la asignatura de la cual estamos hablando, puesto que a veces nos toca confrontar una asignatura en la cual no hemos participado en su elaboración, por lo tanto tenemos que comprenderla y comprender su aporte también al perfil de egreso y qué contenidos de la asignatura podemos destacar con un carácter más bien procedimental, actitudinal o conceptual según lo que estemos trabajando. En este sentido, yo elegí la asignatura de conducta del consumidor, que es una asignatura que yo misma elaboré para la carrera de publicidad, lo que me permite tener una comprensión amplia de la asignatura en ese sentido y a la vez saber en qué contribuye y cuáles son los aspectos específicos que esta asignatura puede entregar al perfil de egreso de los publicistas de UNIAC. En ese sentido, sí, creo que la asignatura, si bien es una asignatura propiamente teórica, ya que lo que principalmente uno tiene como objetivo en esta asignatura es que los alumnos identifiquen, describan y comprendan, ¿sí?, los aspectos y los determinantes del comportamiento del consumidor en vista de una sociedad siempre cambiante y en vista de una sociedad en la que influyen claramente los medios de comunicación de masa y en especial la publicidad. También podemos entender que para que estos contenidos sean aprendidos por ellos, necesito también de ellos una cierta comprensión reflexiva, también previos conocimientos que los alumnos tienen que tener para poder ejercitar un poco lo que es la reflexión sobre nuestro contexto, el contexto moderno y posmoderno en el cual vivimos, y entender al sujeto como una condición o como un producto, ¿sí?, de lo social. Es así como el curso tiene 3 unidades que distinguen los determinantes estructurales del comportamiento del consumidor, los determinantes microsociales del comportamiento del consumidor y los determinantes individuales del comportamiento del consumidor. En ello, cada uno, sí, con determinados contenidos que se tratan a lo largo de la asignatura, que confluye en un examen principalmente escrito, ¿sí?, de preguntas cerradas, ¿ya?, donde se hace una síntesis de todo lo que transcurrió en este curso. Ahora bien, para esta tarea, ¿sí?, de este módulo, había que escoger uno de los contenidos y diseñar su estrategia de evaluación, teniendo en consideración ya que la asignatura principalmente es conceptual. Escogí el contenido ya de la modernidad y sus características a partir de una estrategia, ¿sí?, de actividad pensada como clase expositiva. Muchas veces estas clases expositivas, ¿ya? Luego de un cierto tiempo yo también se las hago hacer a mis estudiantes según cómo vayan dándose las características del grupo curso. Ellos son capaces de, algunas veces en una especie de clase invertida, realizar estas clases expositivas. Sin embargo, al comienzo de la asignatura prefiero realizarlo yo para que obviamente los contenidos que se apoyan en bibliografía y que yo también los voy apoyando en diversos ejemplos y en diversas conversaciones, ¿sí?, que se generan en la clase, puedan ser comprendidas de mejor manera. Por lo tanto,
¿sí? La estrategia de evaluación o el instrumento de evaluación para esta actividad, digamos, de clases positivas, donde tengo que generar reflexión sobre contenidos que son no menos libres de lo que son, es decir, que en el fondo son lo que son, ¿sí? Tengo que controlarlos de alguna u otra manera, recuperando ciertos contenidos con memoria y otras veces también con reflexión. Por eso que el instrumento que a mi parecer más calza con este tipo de contenido y con esta parte de la asignatura es una prueba escrita de desarrollo con preguntas abiertas, donde pongo en juego claramente los contenidos y la memoria y la aprehensión de esos contenidos a modo de recordación, pero también pongo en juego un breve análisis o una reflexión crítica sobre los contenidos vistos para que de alguna u otra forma el estudiante pueda posicionarse en una posición valórica, crítica al respecto de los tiempos contemporáneos y los contenidos que hemos revisado en clases. Me parece que esta estrategia, ¿sí? Si bien aporta a todos los planos de orden conceptual, actitudinal y procedimental, permite también evaluar de una manera individual una cierta parte de la asignatura que es preciso evaluar de esta forma. Convengamos que claramente, ¿sí? Durante el transcurso de la asignatura hay ensayos que son individuales, hay presentaciones que son de orden grupal y hay trabajos, digamos, que se van generando en el propio curso de acuerdo a las características propias de esto. Por lo tanto, la prueba es una más de las tantas evaluaciones que tiene esta asignatura y están contempladas dos pruebas a lo largo de la asignatura que son de carácter parcial y 3 o 4 notas que son de otro índole. A modo de conclusión sobre la tarea que nos tocó realizar ahora, puedo decir que fue altamente satisfactorio ver cómo uno de manera intuitiva y muchas veces con la experiencia que se va teniendo sobre la marcha, va haciendo las cosas de buena manera, ¿sí? Si bien otra reflexión que me pasa con esta tarea es que muchas veces debemos considerar al grupo de estudiantes que tenemos enfrente y para realizar clases positivas, es decir, ya sea para escoger una estrategia, ¿sí? De cómo pasar los contenidos que tenemos que pasar, o ya sea para escoger una estrategia de evaluación sobre esos contenidos, muchas veces debemos hacer ciertas variaciones, ya que los estudiantes en el diagnóstico que uno hace con ellos, siempre, eso lo hago siempre, muchas veces uno se encuentra con problemas a ese respecto, es decir, no vienen con ciertos conocimientos o contenidos o redes conceptuales que posibiliten resignificar de una manera u otra lo que uno está pasando y lo que necesita obtener como objetivos de la asignatura. Por lo tanto, muchas veces debemos ir variando y debemos ir posibilitando nuevas formas de aprendizaje dadas las características del grupo curso que tenemos enfrente.